Si bien es cierto, la historieta como tal surge en nuestro país a fines del siglo XIX, inicios del XX, con una marcada influencia norteamericana, existen manifestaciones desde tiempos muy remotos, en los cuales los antiguos pueblos que habitaron nuestro país plasmaron sus creencias, vivencias y demás aspectos de su vida por medio del uso de representaciones gráficas, las cuales se expresaban mediante el uso de iconografías en variadas formas como la cerámica, la arquitectura, los textiles y demás. Estas primeras formas, si bien es cierto son parcialmente alejados de la forma de una historieta, sí comparten ciertas características centrales, como el uso de representaciones con un fin exclusivo y comunicativo, por lo cual trataremos de analizar las principales representaciones de estos pueblos, así como conocer cuál era su función en cada contexto. Pero antes debemos de entender que estas representaciones son solo un medio que corresponde a un tipo específico de lenguaje. Pero ¿cuáles son los tipos de lenguaje? Vamos a tener varios tipos de lenguaje, ¿no? Entre los que están el oral, el textual, el escrito, el visual y en tiempos más modernos el virtual, el transcrito y también el gestual. Entonces, las representaciones gráficas están muy relacionadas con lo que es el tipo de lenguaje visual. Este tipo de lenguaje es el que desarrollamos en el cerebro y está relacionado con la manera de cómo interpretamos lo que percibimos a través de los ojos, o sea, visualmente. Es el que utiliza imágenes y signos gráficos. Tiene como objetivo la transmisión de mensajes a través de imágenes. Estos a su vez van a cumplir funciones específicas al momento de comunicar. Estas funciones son conocidas como funciones del lenguaje y son la función apelativa, la cual busca influir en otro para que haga algo; la referencial, que expresa de forma objetiva la realidad, expresando hechos, ideas y conceptos; la emotiva expresa emociones, sensaciones y estados físicos; la metalingüística busca hablar del código mismo; la fática se usa para abrir, cerrar y mantener la comunicación; y la función poética, o también llamada función estética, es la que se utiliza para producir una sensación estética de agrado, belleza o gracia. Bien, hasta el momento tenemos que las representaciones gráficas o las representaciones por medio de imágenes, las cuales son una característica clave de las historietas, se representan o utilizan el lenguaje visual. Estas a su vez cumplen funciones específicas. Pero, ¿cómo ha sido esta evolución del lenguaje visual? ¿Cuáles son sus primeras manifestaciones? Para responder esta pregunta habría que citarnos en el periodo prehistórico, en la cual se registraban en las cavernas en escenas de la vida cotidiana, o lo que se ha denominado escenas de arte rupestre o chaco. El arte rupestre son manifestaciones artísticas plasmadas en paredes rocosas. Vamos a tener que en la antigüedad los griegos representaban a sus dioses a través de signos y figuras simbólicas. El uso simbólico también va a ser algo importante. Acá en esta imagen podemos ver a Hermes, el dios griego de la ciencia, la química, y se representa como con una serpiente en una fuente. Hablamos un poco sobre el arte andino, el carácter simbólico. ¿A qué se refiere el simbolismo? El compendio iconográfico del arte precolombino está comprendido básicamente por tres géneros de imágenes: aquellas que conocemos del mundo real, otras que pertenecen al campo de la imaginación fantástica mitológica y finalmente aquellas otras procedentes del razonamiento calculador. Las características generales de las representaciones en imágenes que vamos a ver son las siguientes. Son manifestaciones iconográficas, manifestaciones arquitectónicas, manifestaciones en cerámica, manifestaciones en tejidos y las mega manifestaciones. Todas estas se dieron en varias o en todas las culturas, ¿no? Siempre han tenido representaciones en imagen, pero no del carácter como tal de la historieta, ¿no? Sino tenían diferentes medios, como los ya mencionados. ¿Cuáles son las primeras representaciones iconográficas en nuestro país?
Para ello, podríamos hablar en primera instancia de las cuevas de Toquepala, las cuales están ubicadas en el distrito de Yabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna, en el sur de nuestro país. En sus paredes se han encontrado pinturas rupestres. Estas tienen diversas escenas de cacería, o denominadas también chaco, en las que se representa cazadores acorralando y matando a un grupo de guanacos. Esto se desarrolló en el precerámico, o sea, antes de la aparición de las civilizaciones. Se denomina, pero ¿qué es el Chaco, no? Se denomina Chaco a la típica táctica de cacería en los Andes. Los comuneros van a formar cercos humanos y van a acorralar a los auquénidos, ¿no? A las vicuñas, ¿no? Y luego las van a matar o las van a capturar. Aunque esta última práctica de matarlos ya no se hace, ¿no? Simplemente se les acorrala para trasquilarlos. Antes sí era con fines, ¿no? Para alimentarse, así. Esto es lo que se va a representar, o sea, lo que está en este arte rupestre y lo que se ha representado en las cuevas de Toquepala. Para realizar estas pinturas se han usado colores como el rojo, el amarillo, el blanco y el negro. Acá vemos cómo lo cromático también va a jugar un papel importante. De acuerdo con el investigador Jorge Muelle, estas escenas habrían sido realizadas con el fin mágico de propiciar la buena cacería. Se calcula que su datación es de por lo menos del 7000 años antes de nuestra era, ¿no? O antes de Cristo, de acuerdo con los fechados radiactivos realizados por expertos en la materia. Otra de las manifestaciones más antiguas que podemos mencionar se halla en el templo de Sechín, la cual pertenece a la cultura Sechín del periodo precerámico tardío del 3000 al 1800 a.C. El templo principal fue descubierto por el arqueólogo Julio César Tello en 1937. Los personajes representados en los monolitos de las fachadas son de dos clases: los guerreros sacerdotes ataviados con un arma o cetro y las víctimas descuartizadas por sus despojos, principalmente cabezas, extremidades, ojos ensartados, intestinos, vértebras y vísceras, la cual crea una escena macabra. Todas estas figuras representan humanos, sin presencia de semidioses o animales. Ahora hablaremos de la cultura chavín de Huántar, bueno, de las representaciones iconográficas encontradas en la cultura chavín de Huántar. Pero antes debemos mencionar que la cultura chavín es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló en el Horizonte Temprano. Tuvo su centro de desarrollo en la ciudad de Chavín de Huántar, que está ubicada a 2 kilómetros de la confluencia de los ríos Huachexa y Mosna, en la cuenca alta del río Marañón. Una de las principales representaciones iconográficas que podemos mencionar es la estela de Raimondi, que podemos apreciar en la imagen. Pero ¿qué es la estela de Raimondi, no? Fue bautizada así en honor del sabio italiano Antonio Raimondi, quien fue uno de los principales impulsores para su conservación y cuidado. Fue descubierta de casualidad por Timoteo Espinosa en 1840. Él era un vecino de la zona quien, al remover varios restos arqueológicos del lugar, lo encontró y se lo llevó para usarlo como mesa, dado su gran tamaño y forma, el cual tiene las siguientes medidas: tiene un metro 98 de largo y, bueno, de alto, si se puede considerar también largo, y 0,74 metros de ancho, y tiene un grosor aproximado de 0,15 metros, ¿no? Pero va a ser el historiador José Toribio Polo y el naturalista Antonio Raimondi los que se van a interesar para su conservación. Va a ser Antonio Raimondi quien va a conseguir que se traslade ¿no? a Lima, en donde va a pasar por varios lugares de exhibición y va a ser estudiado por diversos investigadores. Se va a salvar del saqueo chileno, producto de la Guerra del Pacífico, y actualmente está en el Museo de Antropología, Arqueología e Historia del Perú, el cual está ubicado en la ciudad de Lima y es usado como emblema de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Pero ¿qué representa la estela de Raimondi?
Acá podemos apreciar que tiene una divinidad antropomorfizada, ¿no? Tiene rasgos felinos, eh, el cual sería un jaguar. En la cabeza lleva unas serpientes y en los ojos los tiene curvados hacia arriba, y a su vez sujeta unos báculos, los cuales podrían representar las plantas de maíz. Otra característica que tiene la cultura chavín es que está ubicado en el departamento de Ancash. Otra de las manifestaciones iconográficas representativas es el lanzón monolítico. ¿Pero qué es el lanzón, no? El lanzón es la divinidad suprema de Chavín de Huántar, es el dios supremo de la cultura chavín y está representado por un gran ídolo de piedra de granito que se encuentra ubicado en las galerías interiores del templo antiguo. Esta divinidad, el arqueólogo Tello la denominó el lanzón justamente por la forma que tiene de lanza. Mide unos 4 metros con 53 centímetros de altura y representa una deidad antropomorfa, erguida, con colmillos felínicos. El rostro también es de felino, los brazos y piernas, orejas y los 5 dedos son humanos. Los dedos de los pies y de las manos terminan en forma de garra. Las cejas y los pelos se transforman en serpientes y de las orejas le van a colgar dos grandes pendientes. Su brazo derecho está levantado hacia arriba con la palma abierta, mientras que el brazo izquierdo apunta hacia abajo con la palma de la mano cubierta. El arqueólogo Richard Burrier dice que esta pose va a convertir a Lanzón en un dios mediador de opuestos, o sea, en una personificación del principio de balance y de orden. Bien, ahora hablemos de otra de las representaciones iconográficas más representativas de Chavín, pero junto con el lanzón y la estela Raimundi. ¿Cuáles son las cabezas clavas? Las cabezas clavas son guardianes del centro ceremonial de Chavín de Huántar. Cuando uno visita el gran centro ceremonial de Chavín de Huántar, la estructura arquitectónica es impresionante. Los detalles que más llaman la atención son las cabezas clavas, que aún queda, bueno, aún hay una en su lugar original y está en el extremo norte del edificio llamado el Castillo. ¿Pero qué son las cabezas clavas? Son un conjunto de lithoesculturas, además son bultos de grandes dimensiones de forma antropomorfas, isomorfas o híbridas. Tienen componentes, la cabeza en las partes externas del edificio y la clava, empotrada en la fachada del edificio de Chavín de Huántar, de manera que en un conjunto la gran estructura del monumento impresionante al visitante y parece que uno de los objetivos principales es impresionar a la gente que va, ¿no? O que iba en ese tiempo. Además es la única que se encuentra in situ, ¿no? Las restantes fueron recuperadas, o sea, las otras se han ido recuperando poco a poco, ¿no? En trabajos de limpieza, relleno, de violentos fenómenos naturales, ¿no? Aluviones, todo eso, ¿no? De ello, en 1919 va a recolectar muchas que estaban dispersas en monumentos, entre el monumento y algunas viviendas particulares, y se creó el primer museo de sitio, el cual está ubicado, ¿no? En la misma zona arqueológica. Muchas de estas se perdieron en la luz del 45, de las cuales 3 se han recuperado a última hora. Ahora llega el momento de hablar de los mantos de Caracas, los cuales pertenecen a la cultura Caracas. Esta cultura fue una importante civilización precolombina en el antiguo Perú, del periodo denominado Formativo Superior u Horizonte Temprano, que se desarrolló en la península de Caracas, provincia de Pisco, región Ica, entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo. Es contemporáneo en parte con la cultura chavín que se desarrolló en el norte del Perú. Los paracas practicaban una textilería de alta calidad en lana y algodón, así como una cerámica decorada y una cestería muy elaborada. También realizaban trepanaciones gremianas, cuyos fines aún se discuten. La cultura paracas es la antecesora de la cultura nazca, con la que tiene evidente afinidad cultural. De hecho, para muchos especialistas, la fase final de Paracas es en realidad la fase inicial de la cultura nazca. Los tejidos de Paracas se encontraron en una necrópolis en el Perú en la década de los años 20 del siglo pasado. La necrópolis alberga 420 cuerpos que habían sido momificados y envueltos en telas bordadas de 200 a 300 años antes de Cristo. Los ejemplos en el Museo Británico muestran chamanes volando que sostienen cabezas
cortadas con su pelo. Los tejidos los hicieron pueblos sudamericanos ante el auge del imperio de los incas. Tienen colores vivos y muestran evidencia tanto de diseño como de estilo. El tema de estas imágenes son criaturas sobrenaturales o chamanes quienes sostienen con su mano cabezas humanas cortadas, mientras las alas las transportan como pájaros. Puede que se pretendiera representarlas como los espíritus las llevan al otro mundo, o que estas figuras representen a los espíritus mismos, ¿no? El pueblo que creó estos tejidos tenía una sociedad compleja. Hay evidencia de cerámica, pesca, agricultura. Había artesanos que podían hacer cuchillos de obsidiana, joyería de oro, así como comprender todas las complejidades del arte del tejido. Acá en esta representación podemos ver al dios Kon, ¿no? El cual está representado en el arte textil, que es una representación iconográfica. Acá en la siguiente imagen podemos ver representaciones, bueno, son mantos paracas con figuras zoomórficas y antropomórficas, ¿no? Dentro de las mega manifestaciones iconográficas que existen en nuestro país, podríamos hablar de las líneas de Nazca, las cuales pertenecen a la cultura Nazca. Nazca es una cultura que se desarrolló básicamente en los ríos del actual departamento de Ica, alrededor del siglo I y entró en decadencia en el siglo VII. Su centro está ubicado en Cahuachi, en el margen izquierdo del río Grande, en la actual provincia de Nazca. Las líneas de Nazca son antiguos geoglifos que se encuentran en las pampas de Cumaná, en el desierto de Nazca, entre las poblaciones de Nazca y Palpa, en el departamento de Ica, Perú. Fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas como figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Desde 1994, el Comité de la UNESCO ha inscrito las líneas de Nazca y geoglifos de Nazca y pampas de Nazca de Cumaná como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, en los últimos años han sufrido graves daños por la condición de la carretera panamericana y las rodadas de los terrenos. Han existido muchas especulaciones sobre las líneas de Nazca, sobre su origen, ¿no? Algunos hablan incluso de introducciones de extraterrestres, ¿no? Entre las investigaciones científicas podemos mencionar la que realizó Paul Kosok y María Rich, esta última muy dedicada al estudio, ¿no? Para conocer la finalidad, ¿no? Ellos sostuvieron que esto era un calendario astronómico muy antiguo y muy complejo, pero la historiadora María Gosobreski de otra corriente sostuvo que esto era al contrario, no tenía fines más religiosos, más así de ofrenda, ¿no? Para el dios Kon, quien era un dios volador. Otra de las características de la iconografía Nazca lo tiene en el manejo de la cerámica, el cual se caracteriza por un manejo polícromo de alto nivel técnico y de alto valor estético. Otra de las culturas representativas en el uso de iconografías, pero más apegadas a la cerámica y de un carácter más artístico, fueron los mochica. Ellos desarrollaron los famosos cerámicas retratos o huacos retratos. Pero ¿quiénes fueron los mochica, no? También conocidos como moche, fue una civilización prehispánica desarrollada entre los años 100 y 800 después de Cristo. Surgió en las costas norte de Perú y en los valles de Chicama y Trujillo. Esta civilización se expandió posteriormente hacia el sur hasta Huarmey, hasta el valle de Huarmey, y hacia el norte hasta el valle de Piura. Alcanzó su mayor expresión artística en la cerámica, cuyas obras de arte son consideradas las más destacadas del Perú prehispánico. De hecho, se dice que los mochicas superaron a los incas en este aspecto. Centrémonos en el tema de los huacos retrato. ¿Qué fueron los huacos retrato? En los huacos retratos se plasmaban hombres, divinidades, animales, plantas y escenas de la vida cotidiana de los mochis. Fueron representados en vasijas de arcilla y de barro. La cerámica resalta por su exclusividad, realismo y perfección, usando metales de oro y plata. El más conocido legado cultural mochica es su cerámica, generalmente depositada como ofrenda para los muertos. Los mochicas plasmaron en su cerámica el entorno de su mundo cultural y religioso,
bajo la forma de imágenes escultóricas o bien decorando a pincel la superficie de la vasija. Su cerámica constituye por ello el mejor documento y testimonio de su cultura. Entre las características de la cerámica mochica podemos mencionar el carácter escultórico, porque representaban en bulto las figuras de los hombres, animales y plantas. Destacan los huacos retratos. Es también realista, puesto que todo era producción exacta de la realidad. No inventaban ni imaginaban en su obra ceramista, que eran expresión de las actividades que hacían. Es documental, porque era realismo y su representación sirve como elemento para conocer la vida de los habitantes moche, como si lo estuviesen leyendo en un verdadero documento o fuente escrita. Era pictográfica, ya que algunos huacos representan figuras pintadas o ornamentadas. Todo esto lo podemos asociar mucho al carácter de una historieta. Otra representación iconográfica de la cultura mochica la podemos encontrar en las huacas del sol y de la luna, las cuales representan escenas rituales de batallas entre guerreros, en donde los derrotados eran conducidos al templo para ser sacrificados y obtener la sangre, símbolo y fertilidad, renovación de su poder. Esta ceremonia no era vista por la gente del pueblo, sino que se trataba de un ritual privado entre los sacerdotes. En este recinto está representado a un dios que era muy importante para ellos y su cultura, el cual se conoce como Ayapaec o el degollador. También podríamos hablar de una representación iconográfica muy importante, ¿no? Si bien es cierto, hay arqueólogos que han sostenido que Viracocha es una deidad que siempre ha estado presente en el mundo andino y que ha ido cambiando de forma en forma desde Chavín, ¿no? Caracas, también se manifiesta en la cultura wari. Acá se le denomina dios de las varas o dios de los báculos. La cultura wari fue una civilización andina que floreció en el centro de los Andes, aproximadamente desde el siglo VII hasta el siglo XIII después de Cristo, llegando a expandirse desde los actuales departamentos peruanos Lambayeque por el norte, Moquegua por el sur y hasta la selva, departamento de Cusco por el este. Ahora vamos a hablar de la iconografía mochica. La cultura mochica fue una cultura que se desarrolló casi simultáneamente con la cultura inca. Se desarrolló en la costa norte del Perú tras el decaimiento del Imperio Wari entre los años 1000 a 1200. Ocuparon los territorios que antes habitaron los mochicas y los lambayeques, llegando a expandir sus dominios en su etapa de mayor desarrollo por toda una extensa franja costera del norte del Perú de unos 800 kilómetros de longitud, desde Tumbes hasta el valle de Huarmey. Hablemos sobre las características de sus representaciones iconográficas. Por ejemplo, acá podemos ver en la imagen un conjunto amurallado que se denomina Nik-An o Nikan. Los altos relieves de las paredes representan peces dirigidos hacia el norte y el sur, lo que puede interpretarse como representativos de los dos corrientes que marcan la costa peruana. La de Humboldt, que es fría, viene del sur, y la del Niño, caliente, que viene del norte. Olas, bombitos, redes de pesca, así como pelícanos, azumitos, mezclas de lobo de mar y nutria. Otra característica que podemos mencionar es los temas marinos que existían, ¿no? En sus representaciones arquitectónicas, ¿no? O sea, iconográficas, que se van a manifestar en la arquitectura mayormente. Estos están situados en su ciudad, en las ciudades de bajo más grande de Latinoamérica o de América, se conoce, ¿no? Que es Chan. Los temas marinos van a ser una característica muy usual. También podemos hablar del uso del triángulo escalonado en una imagen, la cual sintetiza muchas ideas y conceptos. La imagen más conocida es la que tiene su lado con escalas a la derecha y debe tener un significado asociado al sexo masculino. O sea, tenía una representación muy simbólica. Ahora vamos a hablar sobre el caso de la iconografía inca. La iconografía inca puede encontrarse en cerámicos, textiles, orfebrería y en otros elementos de la cultura precolombina peruana. Los españoles, al llegar a la capital inca,
incendiaron este recinto que podría haber sido la más grande biblioteca de nuestra cultura ancestral. Otra característica es el uso de colores, ¿no? Más cromatismo, el uso simbólico. Pues no se caracteriza tanto por el uso de representaciones antropomórficas, ¿no? O zoomórficas, sino es más el uso de figuras simbólicas. Bien, esta sería la primera parte que vamos a ver relacionada a este tema. Pero ¿qué es lo que ha buscado, no? Si bien es cierto, existen muchas manifestaciones más y muchas culturas que no se han visto con varias representaciones iconográficas, lo que se ha querido tocar acá es quizás las más conocidas, ¿no? Pero esta primera parte nos va a ayudar también más o menos a entender que en nuestro país o las culturas precolombinas de nuestro país no han sido ajenas, ¿no? A este proceso de manejo iconográfico, ¿no? Siempre han usado las imágenes, ¿no? Lo arquitectónico, ¿no? O sea, el uso de representaciones en imágenes en los medios arquitectónicos, en los medios textiles, en huacos, ¿no? En la cerámica, ¿no? Y en otros medios para expresarse, ¿no? Entonces, en esta primera parte, como que hemos podido ver eso, este es un primer antecedente, ¿no? Las próximas entregas vamos a ir viendo cómo esto evoluciona con la idea de los españoles, de imprenta, ¿no? Tras Juan Roma de Ayala y posteriormente, ¿no? Nada, no pedirles que se suscriban y que sigan apoyando el canal.